Analicemos el caso Sobornos. Vamos desde el inicio. Todo empezó por una publicación web titulada Odebrecht puso presidente. La publicación fue criticada por falta de rigurosidad periodística, a lo que su autor respondió que era complicado armar una historia con solo 5 documentos y sin ningún tipo de contexto. Pero esa publicación, basada en 5 documentos y sin contexto, bastó para justificar varias detenciones y allanamientos. Si la publicación se llama Odebrecht puso presidente, lo lógico sería que a quien primero hay que investigar es Odebrecht. Pero no fue así. La fiscal del Ecuador decidió no investigar a Odebrecht, peor aún buscar una sentencia. Nadie de Odebrecht fue investigado, procesado ni mucho menos sentenciado. Además, para ese entonces, los directivos de Odebrecht ya habían declarado y confesado todo, pero en sus testimonios ninguno siquiera menciona a Rafael Correa. Es así que el caso, que empezó con Odebrecht puso presidente, terminó con una sentencia donde ni siquiera se nombra Odebrecht. Por eso, la investigación fue por otro lado. Es ahí donde aparece Pamela Martínez y su famoso cuaderno. Ella fue una de las primeras en ser detenidas y allanadas. En un primer momento allanaron la ex oficina de Martínez, pero no encontraron nada relevante. 20 días después, cuando se escuchaban rumores de que Martínez podría enfrentar una pena de 14 años de cárcel y que por eso se convertiría en cooperador eficaz, deciden allanar su departamento. Y es ahí donde encontraron el elemento principal de la investigación, un cuaderno, donde Martínez registró los montos que se habrían manejado para la campaña de las elecciones seccionales del 2014. Había nombres, fechas, montos, orígenes y destinos. Todo muy exacto. Maravilloso para la fiscalía, ya tenían el caso completo. El cuaderno ya fue periciado y textualmente se recogen apuntes atribuidos a Martínez. Hoy vino a mi despacho el propio Alexis Mera. Todo el edificio La Unión se sorprendió de su presencia. Me pide signo de dinero, signos de interrogación. Será una trampa de este señor. Al ser una prueba tan importante, los abogados de los acusados pidieron una pericia grafológica para establecer la fecha de la tinta utilizada en el cuaderno. Pero la pericia no fue admitida por la fiscalía. Entonces, los abogados fueron hasta la empresa que fabricó el cuaderno. Allí les dijeron que el cuaderno fue hecho después del 2018, porque antes de ese año no tenían la tecnología con la que el cuaderno se imprimió. Pero ahí surge un problema, pues en el cuaderno había anotaciones en tiempo presente de antes del 2014. Pero el cuaderno no existía en ese entonces. Y hay otra cosa rara. El cuaderno estaba casi por completo en perfecto estado, con la única excepción de que estaba roto justo en la parte del código de barras y la información de fabricación. Con este cuaderno, Fiscalía justificó las detenciones de Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte y el allanamiento a la casa de Vinicio Alvarado. Ahora, veamos cómo fue el allanamiento en donde se encontró este cuaderno. No fue un allanamiento violento con un operativo gigante donde entraron rompiendo puertas. No, fue un allanamiento muy pacífico, demasiado pacífico. En el parte oficial que describe cómo fue el allanamiento, Fiscalía indica que cuando llegaron se encontraban en el inmueble el señor Jimmy Salazar, quien para la realización de las diligencias otorgó las facilidades para ingresar al inmueble. El ciudadano procedió a abrir las puertas del inmueble con una llave y se mantuvo en el lugar. Analicemos un poco esa descripción. Llega la fiscalía al departamento y ahí estaba el esposo de Pamela Martínez y les abre la puerta con una llave. Pero, ¿cuándo se abre una puerta con una llave? Pues cuando estamos afuera. Porque si estamos adentro, no abrimos con una llave, simplemente abrimos. Y si estamos adentro, ¿cómo sabe el que escribió el parte que el esposo de Martínez abrió con una llave? Entonces, la puerta fue abierta voluntariamente por el esposo de Martínez desde afuera. Y el que escribió el parte dice que ahí se encontraba el esposo de Martínez. O sea, justo cuando Fiscalía iba a allanar el departamento, por ahí pasaba casual el esposo de Martínez. Y les dice, no, ¿quieren allanar ese departamento? Sí, yo vivo ahí. Yo les abro. Pasen, por favor. Entonces, entran al departamento y de inmediato encuentran el cuaderno de Pamela Martínez, donde estaba la prueba más importante del juicio del siglo, la prueba con datos exactos de quién, cómo, cuándo, con cuánto y a quién supuestamente sobornaron, encima de una chimenea. Así, a la vista de todos. No estaba escondida en el techo, bajo una baldosa o en una caja fuerte. No, simplemente en la chimenea.
encontraron el cuaderno más importante de los últimos 15 años a la vista de todos. Ahora, volvamos a los detalles del cuaderno. Describe supuestos hechos que van desde el 2012, pero se probó que en ese entonces no existía el cuaderno. Entonces, Fiscalía decide llamar a declarar a Pamela Martínez. Ahí, ella reconoció que en efecto, el cuaderno no fue escrito en 2012, sino en 2018, 6 años después, y dijo que fue escrito en un vuelo Quito-Guayaquil, es decir, en 40 minutos, y de memoria. Entonces, Pamela Martínez se acordó con exactitud montos, con centavos, nombres, fechas y lugares de hace 6 años atrás, y lo escribió en un tiempo récord, 38 páginas en 40 minutos. Obviamente, el cuaderno, el elemento central de la investigación, perdió toda credibilidad. Recapitulando, la investigación inicia por una publicación sobre Odebrecht, pero Fiscalía no quiso investigar Odebrecht. Entonces, pasó a tratarse sobre un cuaderno, pero el cuaderno era inverosímil. Entonces, al caerse los primeros 2 elementos centrales de la investigación, viene el siguiente: unos archivos de Excel. Fiscalía allanó el edificio de la Presidencia de la República. Ahí encontró varios computadores. Uno de ellos era el que usaba Laura Terán, asistente de Pamela Martínez. Pero aquí, los técnicos abrieron el computador y encontraron unos archivos de Excel, en donde, por supuesto, estaban datos exactos, igual que en el cuaderno, de aportes, fechas, montos y nombres. De nuevo, es similar al allanamiento del cuaderno. Unos archivos de Excel con información que supuestamente revelaba una trama de corrupción fueron fácilmente encontrados en computadoras que hasta ese momento, varios años después, seguían utilizando los funcionarios de la presidencia. Esas tablas de Excel no estaban escondidas, protegidas ni encriptadas. Estaban ahí, fácilmente accesibles para cualquier técnico. Y con esa prueba se quedaron. Se cayó el cuaderno y por tanto no se podía usar la información que contenía. Pero esa misma información apareció en los archivos de Excel. Y eso sí lo utilizaron. Luego, el mecanismo fue el mismo. Surgen rumores de que la pena en contra de Laura Terán sería de varios años de cárcel. Luego, el rumor de que se acogerá a la cooperación eficaz. Efectivamente se acoge a la cooperación eficaz y dice que todo es cierto. Pero luego surge un nuevo problema. Al ser una prueba tan importante para el caso, los abogados de los acusados realizaron un peritaje internacional a esos archivos de Excel. ¿Qué concluyó este peritaje? Que los archivos fueron implantados y además modificados. Y adivinen qué, este peritaje tampoco fue aceptado como prueba por la Fiscalía. Y la historia sigue. Hay muchísimas más irregularidades en el caso que resultan totalmente absurdas, que serían hasta graciosas. Pero si pensamos que esto destruyó la vida de muchas familias, deja de ser chistoso. Es más, si pensamos que por todas estas irregularidades seremos todos los ecuatorianos los que terminemos pagando las indemnizaciones, pues esto ya no es nada gracioso. Les seguiré contando en una siguiente entrega.